Frente a una imponente iglesia, justo en el momento en que el sol se oculta y las sombras se alargan sobre la plaza, un hombre solitario llamado Max, quien cumple la función de sepulturero del cementerio local, se ubica siempre en una posada en dirección a la iglesia para observar el panorama que lo rodea. La arquitectura de la iglesia de este maravilloso pueblo llamado Essen brilla con destellos de luz, como si alguien, un ser superior, conocido entre sus habitantes como Dios, estuviera resaltando con orgullo la belleza artística de su creación. Es mientras tanto que a lo lejos observan dos hombres que se acercan a paso rápido, inmersos en una conversación aparentemente seria, según las mismas palabras de Max. Sus voces se vuelven cada vez más fuertes a medida que se acercan a una tienda que está junto donde se encuentra Max ubicado. Resuena en el aire un aire vespertino en el diálogo que estos dos hombres desconocidos venían en su camino. Max, aún así, intrigado por la intensidad de su diálogo, decide acercarse sigilosamente para escuchar aquella conversación. A medida que se acerca, el hombre observa que ambos hombres están visiblemente alterados. Max se da cuenta que algo aquí grande está sucediendo, algo sin medidas, sin escrúpulos. Los rostros de estos hombres reflejan preocupación y tensión. Continúan caminando sin percatarse de la presencia de Max, cuyos oídos captan fragmentos de su conversación, pero que a su vez, por la experiencia de Max, se da cuenta de la cuán importante es esta conversación de los hombres. Descubre que los dos hombres tienen semejanzas, una semejanza particular, y es la de su pensamiento, reflejada en su diálogo, por la forma precisamente en que dialogan y en que transcurre su diálogo. Se da cuenta que se llaman Benjamin y Wittgenstein. Estos hombres, nombres poco conocidos en aquel pueblo Essen donde ellos se encontraban. Hablaban de filosofía y de cómo poder cambiar la historia del mundo actual en aquella época, donde empezaba a reinar el conflicto y la incertidumbre en una Alemania moderna en aquellos tiempos de 1920. Esta era una época donde el pensamiento filosófico empezaba a tomar fuerza, pero que a la vez donde el pensamiento filosófico y la crítica a la cultura se manifestaba en diferentes conversaciones, no solamente de estos dos hombres, sino de varios habitantes de aquel pueblo. Aquel hombre, llamado Benjamin, manifestaba su falta de estabilidad financiera y su preocupación en referencia a la política y el ámbito social de Alemania en aquella época, que ya hemos mencionado. También manifestaba su deseo de desarrollar una teoría crítica que se centrara en la relación entre la cultura, la tecnología y la política. Asimismo, cuestionaba las formas tradicionales de pensar y de hacer filosofía, una filosofía que para él muchas veces era básica, una filosofía que necesitaba de alguna manera una reforma. También se enfocaba en la cultura popular y en la literatura como aquellas formas de resistencia y de crítica social. No solamente era una cuestión de filósofos, sino que también era una cuestión de cultura ciudadana, una cultura de la Alemania que ya hemos mencionado en 1920. Su compañero de conversación, Wittgenstein, escuchaba con calma cada uno de los puntos a los que se refería Benjamin y analizaba cómo podría responder frente a tales afirmaciones. El sentido del análisis de Benjamin se centraba en pensar en el contexto que se encontraban.
Por eso era tan claro en sus referencias e ideas. Wittgenstein toma la palabra para tratar de dar alguna respuesta a lo que su colega Benjamin, a lo que su amigo quería exponer. E inicia diciendo que no se podía hablar en clave de individuos, sino que el sentido de sus palabras se ha de recordar la vida y autoafirmarla claramente. En esto Marx solo observa aquella interesante conversación, pero llamaba demasiado su atención la postura de aquel hombre pensador, aquel hombre aparente filósofo llamado Wittgenstein, el cual en su intervención afirmaba que para llevar a cabo su cometido, o sea, el de la reforma a la cultura, a la política de aquella época, era necesario un lenguaje de tipo formal y cotidiano, desarrollado en un lenguaje terapéutico por la filosofía, manifestado también en la cultura, punto similar al de su colega Benjamin, conllevando así a una práctica pedagógica. Wittgenstein argumentaba sabiamente que los límites del lenguaje no son los límites del mundo, pasando entonces a los límites del lenguaje y la forma lógica que estos tienen que llevar, a lo cual todo lenguaje debe de conllevar. Benjamin y Wittgenstein han dedicado años de su vida a la búsqueda de la implementación de sus pensamientos, según lo relata Marx y según se da cuenta él. Ahora, enfrentados a dificultades financieras y amenazas externas, el peso de su poder filosófico ha recaído sobre sus hombros. La conversación se vuelve aún más desesperada y acalorada a medida que discuten sobre los temas filosóficos que atañían también a la Alemania que ellos querían trabajar. Es entonces que Marx, cautivado por esa historia llena de misterio y filosofía, decide intervenir. Se acerca con calma, con mucho sigilo, con mucha prudencia y respeto ante estos autores, ante estos interlocutores, y les ofrece un poco de vino para que amenizaran aquel ambiente que se había conformado pesado por la conversación que Benjamin y Wittgenstein sostenían. Entonces estos, sorprendidos por su presencia, aceptan de inmediato, aún con las ganas intactas de continuar con su diálogo. Mientras eso, Max solo deja la bebida en la mesa y se retira, siempre pendiente de lo que también podía recalcar sobre este maravilloso diálogo. Aunque se retira un poco de la mesa, donde esos dos hombres mantenían su conversación, Max presta atención a ello y descubre que hablan de un método de lenguaje, un lenguaje hasta el momento desconocido para él, y que según Wittgenstein, el método correcto de hacer filosofía es limitándose a decir más solamente lo que se puede decir. Max, entonces, se daba cuenta de lo difícil para él, cuán difícil era para él entender este lenguaje, pero que los límites de nuestro lenguaje son los límites del mundo, según palabras de Wittgenstein. Por eso, lo que siquiera puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar, hay que callar. Mientras que para Benjamin, la manera de acceder al mundo y a las visiones de las personas es a través del lenguaje, donde el lenguaje en este contexto significa el principio destinado a transmitir el contenido espiritual de los objetos en cuestión. En este caso particular, en la tecnología, en el arte, en la justicia o en la religión, y propiamente en el contexto cultural que vivía Alemania de 1920. Entonces, Max, intrigado por la profundidad de la conversación y la importancia de los temas que discuten estos dos grandes personajes, Benjamin y Wittgenstein, decide regresar a la mesa y unirse a ellos. Comparte entonces su admiración por la filosofía
y su deseo de comprender mejor el mundo que lo rodea. Por un momento, da su punto de vista sobre el tema que están tratando, pero a su vez se retira en señal de respeto y de admiración a esos grandes personajes. Es entonces que a medida que el atardecer avanza, la iglesia, que está en la plaza del pueblo frente a ellos, se ilumina con una luz aún más brillante, como si estuviera respondiendo a la intensidad de la conversación filosófica. Benjamin y Wittgenstein se sienten inspirados por la belleza del entorno y la profundidad de sus pensamientos. Finalmente, Max llega a una conclusión fundamental de lo que él había escuchado, y es en referencia a la importancia de cuestionar las formas tradicionales de pensar y de hacer filosofía, de explorar nuevos enfoques filosóficos y las perspectivas que cada uno puede tener, y de buscar la conexión entre la cultura, la tecnología, la política, y a su vez también reconoce que el trabajo que tenía por delante Benjamin y Wittgenstein no era fácil, pero están decididos a seguir adelante y contribuir al cambio y a la transformación en su sociedad, trabajo que seguirán esos dos grandes personajes. Con un sentido renovado del propósito y una amistad fortalecida a través de la filosofía, Wittgenstein y Benjamin se despiden de Max, con la promesa de seguir explorando juntos y de enfrentar los desafíos que le esperan. Mientras se alejan de la plaza, la iglesia brilla con una luz aún más intensa, como si estuviera celebrando su encuentro y su compromiso con la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Este final magnífico muestra cómo la conversación filosófica y el encuentro de mentes brillantes pueden iluminar y transformar no solo los individuos involucrados, sino también al mundo que los rodea. Caso particular, el de Alemania de 1920. Esto es un tributo a la importancia de la filosofía y el pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad y la comprensión del ser humano y su entorno.